Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En el video anterior abordamos el tema relacionado con la cultura mexica, la cual, como sabemos, se denominaba anteriormente denominaban como los aztecas, es decir, los provenientes de la ciudad de Aztlán, o como se le ha denominado actualmente, la ciudad de Aztlán, ¿verdad? Recuerden que hubo un momento en que realizaron una peregrinación saliendo desde este lugar mítico que aún no se sabe su ubicación actual y llegaron a la Cuenca de México, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlan. También vimos que los mexicas contaban con una serie de actividades económicas, siendo la agricultura y la guerra las más importantes, y también aprendimos, sobre todo, que contaban con una estructura social donde la clase privilegiada eran los pipiltin, posteriormente seguirían los pochtecas como los comerciantes más importantes, posteriormente la clase macehualtin, que eran campesinos y artesanos que se dedicaban también a la guerra, y también vamos a encontrar hacia el final del estrato social mexica a los esclavos, los tlahtlacoltin, ¿sí? Quienes podrían ser esclavos que estaban pagando una deuda por un delito, o cautivos que habían sido hechos prisioneros en alguna batalla y que posteriormente iban a ser sacrificados, ¿de acuerdo? Entonces, ya tomando en cuenta estos elementos de la civilización mexica, pues estaríamos entonces retomando lo más importante de lo que es de esta cultura importante, y estaríamos trabajando en este video la cuestión política y la cuestión cultural, ¿de acuerdo? Entonces, adentrémonos más al mundo mexica, al mundo de lo que es este imperio que se desarrolló hacia el posclásico tardío y que, bueno, fueron los que finalmente se encontraron o los españoles hallaron en sus expediciones realizadas en el año de 1519. Pues bien, comencemos. Recuerden que el aprendizaje esperado es identificar la historia del pueblo mexica. Hasta el momento, hablando de sus principales hechos históricos, ya llevamos la parte de cuando los mexicas, eran los aztecas y estuvieron durante el tiempo de la peregrinación, y también ya vimos cómo al llegar a la Cuenca de México se unen con Texcoco y se unen con Tlacopan o Tacuba y forman la Triple T o la Triple Alianza y logran derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco, ¿de acuerdo? Entonces vamos a identificar la historia del pueblo mexica, así como sus principales características, costumbres, creencias y organización. También conoceremos cómo los mexicas lograron dominar gran parte de Mesoamérica. Entonces vamos a entrar en esta ocasión a la parte de la etapa imperial mexica. Acompáñenos entonces en este video a trabajar ante este tema. Pues bien, comencemos. Durante la segunda mitad del siglo XV, sí, estamos hablando de los años 1400, y si decimos la segunda mitad, estamos hablando de los años, un siglo tiene 100 años, la primera mitad serían los primeros 50 años, y la segunda mitad serían, pues, desde los años 50 en adelante, ¿sale? Entonces, estamos hablando que durante la segunda mitad del siglo XV, o sea, de 1400 en adelante, los mexicas habían alcanzado el dominio de gran parte de Mesoamérica debido a su alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan. Recuerden lo que se denomina como la Triple Alianza. Dicha unión se denominó como Triple Alianza, la cual en náhuatl se denominaba como la Excantlatoloyan. Sí, ese es el nombre que recibía estos territorios que estaban sometidos bajo la Triple Alianza. Se denominaba la Excantlatoloyan, ¿sale? Y se considera como un imperio, es decir, el dominio de un pueblo sobre otros a través de la guerra. En este caso, eran 3 ciudades las que estaban dominando a las otras ciudades de Mesoamérica, ¿ok?
y que sería el tema de los siguientes videos que estaríamos viendo, denominado la serie de los reinos indígenas antes de la conquista. Bueno, continuamos entonces con esta etapa imperial en donde ya al surgir la Triple Alianza, los mexicas junto con los texcocanos y los de Tacuba, los tlacopanecas, buscaron entonces lo que es el poderío en Mesoamérica, conquistando pues varias regiones de lo que es esta región del México antiguo. Si no se acuerdan cuáles fueron las regiones que se conquistaron o que conquistó la Triple Alianza, pues estaríamos hablando que se conquistó sobre todo la costa del Golfo, ¿sí? De que se encontraban aquí principalmente los huaxtecos y los totonacos, los cuales veremos en el siguiente video. También en el área de Oaxaca habrían conquistado principalmente a los zapotecas y mixtecos, algunos señoríos zapotecas y mixtecos, lo que es en la parte del altiplano central, donde habían muchos señoríos otomíes y también señoríos mazaguas y matlacincas, también fueron dominados por los mexicas, la mayoría ubicados en el actual estado de México, y parte de lo que hoy es el estado de Hidalgo, ¿sí? Lo que es parte de territorio de Morelos, parte del estado de Guerrero, a excepción del señorío de los Yopis, que también los vamos a ver posteriormente, ¿sí? Toda esta región que estamos viendo aquí de color azul, que llegaba hasta Chiapas, hasta el Soconusco, ¿sí? Hasta allá llegaron los mexicas a conquistar territorios debido a que por aquí se producía el cacao. Bueno, todo esto es la Excantlatoloyan, ¿sí? Todo esto es lo que conquistaron las tres ciudades importantes de lo que es la Triple Alianza. Pero por eso también se le denomina Imperio Mexica, porque de estas tres ciudades, Tenochtitlan era la que tenía mayor poderío o mayor fuerza militar, ¿de acuerdo? Por eso también se le denomina como el Imperio Mexica, ¿ok? Pues bien, ¿cuáles eran las características de la política mexica? Es lo que estaríamos hablando el día de hoy, lo político y lo cultural. Pues bien, el poder entre los mexicas era dado por los pipiltin, es decir, que la clase privilegiada, los pipiltin, ¿sí? De esa clase social tenía que surgir el linaje de los que iban a gobernar, ¿sí? Quien gobernaba sobre todo este imperio, sobre todo este imperio que estamos viendo aquí, ¿sí? Quien gobernaba sobre todo el imperio mexica, se llamaba el Huey Tlatoani, ¿sí? Huey en náhuatl significa gran, ¿sí? Y Tlatoani es el orador o el que habla, ¿verdad? Viene del verbo tlastoa. Tlastoa significa hablar. Y ni es la partícula que vuelve al verbo sustantivo. Y entonces sería el que habla, ¿verdad? Huey Tlatoani. O sea, el gran orador o el gran gobernante, ¿verdad? Sí, entonces esa es la máxima autoridad en la política mexica. El famoso Huey Tlatoani, como lo fue Moctezuma, como lo fue Cuauhtémoc, como lo fue Cuitláhuac y otros más que estuvieron anteriores a ellos, como Axayácatl, Huitzilihuitl, Ahuizotl, Chimalpopoca, Acamapixtli, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, esos serían los Huey Tlatoani, que no solamente tenían la función única y exclusivamente de gobernar, sino que también tenían la función de aprender todas las cuestiones de los principales rituales religiosos dentro de la sociedad mexica, así como también tenía dotes o tenía, digamos, tenía que tener características de un buen guerrero, ¿sí? Tanto en cuanto a tácticas como también en lo que es en mostrar el poderío militar de los mexicas. Y no cualquiera podía ser un Huey Tlatoani, ¿sí? Debía de estar muy preparado y esta preparación la recibían en una escuela especial que ya dijimos era únicamente para los pipiltin, la escuela denominada el Calmecac, ¿sí? Que era la escuela para la clase privilegiada, para los pipiltin. Ahí aprendían toda la cuestión de observaciones astronómicas, ahí aprendían algunos rituales tanto de lo que es rituales propios de su religión, que la vamos a ver en un momento, dedicado a los dioses, sobre todo a lo que es al culto a Huitzilopochtli, ¿ah? Todas estas cuestiones importantes se aprendían en esta escuela. Se aprendían en esta escuela, en el Pipiltin, salían
pues los que iban a gobernar, ¿verdad? Los tlatoani. Pero obviamente el tlatoani de los tlatoanis, o sea, el jefe de jefes, era el güey tlatoani, ¿de acuerdo? Y al lado del tlatoani había un subjefe que gobernaba o daba consejos sobre cómo gobernar. Ese subjefe se llamaba el Cihuacóatl, ¿ok? Sí, este Cihuacóatl era como el que podríamos decir actualmente un vicepresidente o un subjefe, ¿verdad? Entonces, la figura del Cihuacóatl fue muy importante en lo que es en la conformación del Imperio Mexica, sobre todo de un Cihuacóatl muy famoso que fue consejero de varios güey tlatoani. Este Cihuacóatl se denominaba Tlacaelel, y este Tlacaelel pues llegó a ser un personaje que envejeció, duró mucho tiempo en la política mexica y fue uno de los grandes consejeros que orientó a los demás huaytlatoanis, sí, para comenzar lo que es este sistema imperial, ¿no? Fue de hecho el que mandó Cihuacóatl Tlacaelel, fue el que mandó a reconstruir la historia de los mexicas para darle como este sentido de grandeza, ¿sí? Acuérdense que la historia también tiene un uso, para justificar el poder, ¿ok? Y eso fue lo que hizo Tlacaelel. Mandó a rehacer la historia para que ellos justificaran el dominio que estaban estableciendo por toda Mesoamérica, ¿verdad? Y por eso pues ellos se sentían la civilización predestinada pues a gobernar gran parte de Mesoamérica, ¿verdad? Era lo que ellos sentían, ¿no? Que habían sido elegidos por los dioses, ¿no? Sí, principalmente por Huitzilopochtli. Aparte de lo que son el Huaytlatoani y el Cihuacóatl, también habían sacerdotes que tenían gran prestigio dentro de la sociedad mexica, que también formaban parte de los Pipiltin. Sí, estos eran los sacerdotes que dedicaban el culto a Tlaloc y el sacerdote dedicado a Huitzilopochtli, ¿sí? El templo mayor, que ahorita lo vamos a ver más adelante, tenía 2 adoratorios, uno para Tlaloc y otro para Huitzilopochtli. Entonces los sacerdotes principales o los máximos sacerdotes de todo lo que son los mexicas eran esos sacerdotes que dedicaba toda su vida el culto a Tlaloc y el sacerdote que dedicaba toda su vida al culto de Huitzilopochtli. Obviamente ellos tenían conocimientos sobre cómo realizar sacrificios humanos, ¿eh? Ellos eran los encargados de extraer los corazones humanos de los sacrificados que habían sido prisioneros de guerra. Hubo varios Huaytlatoani, ¿sí? Desde Acamapichtli, que es el primer Huaytlatoani, hasta Moctezuma II, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que fueron los últimos tlatoani, que vamos a ver, los Huaytlatoani, vamos a ver en el proceso histórico denominado la conquista, ¿ok? El famoso Moctezuma II, porque hubo un Moctezuma I, Moctezuma Ilhuicamina, sería el primer Moctezuma, y habría después otro Moctezuma II, o Moctezuma Xocoyotzin. Bien, vamos a ver ahorita el linaje de estos, rápidamente, de estos Huaytlatoani, para que más o menos visualicemos quiénes son, y más o menos qué hicieron a grandes rasgos, ¿sí? Los gobernantes y sacerdotes debían de tener dotes de guerreros. Por eso estamos hablando que la política mexica, así como la de otros señoríos del posclásico, eran teocracias militares, ¿sí? Era un aparato en donde todo estaba unido, ¿sí? Tenía varios significados. La guerra no solamente era la guerra por hacer la guerra e ir a conquistar, sino que también tenía elementos religiosos, también tenía elementos, pues obviamente políticos, lo que es el dominio sobre otros pueblos, y pues también tenía lo que son los elementos religiosos, políticos y lo que es la cuestión de ejercer lo que es el dominio, sí, que más que nada era lo que se buscaba en esta época. Por eso estamos hablando de que era una teocracia militar, sí, lo religioso, lo político y lo militar eran una sola cosa, ¿de acuerdo? Bien, esa es la política mexica. Aquí lo que estamos viendo es un Xihuitzoli, o lo que denominamos como la corona, ¿verdad? De lo que es el Huaytlatoani. Aquí está mal escrito, pero sería Huaytlatoani. Aquí estamos viendo una reconstrucción de cómo se ponían principal
tocado, este Xihuitzoli, ¿sí? Que estaba hecho de piedra preciosa, que era la turquesa. La turquesa no se obtenía del centro de México, la debían de traer desde norte de lo que hoy es Oasis América. Desde ahí salía, después pasaba por el área del norte de Mesoamérica y de ahí llegaba y se distribuía por Mesoamérica. El oro, por su parte, venía de la región de Oaxaca principalmente, con los mixtecas y zapotecas. Entonces imagínense, para obtener estos productos que eran de prestigio, pues debían de conquistar otros pueblos que tuvieran estos productos para pedir tributo cada cierto periodo de tiempo. Este como gorrito, este Xihuitzoli, lo podemos ver por ejemplo en el billete de 100 pesos, ¿verdad? En donde aparece el retrato de un Hueytlatoani. En este caso este Hueytlatoani es el Hueytlatoani de Texcoco, que sería Nezahualcóyotl, ¿verdad? Que es el que tiene este Xihuitzoli, ¿sí? Esto que estamos viendo aquí en su nariz es un yacamesli, ¿sí? Que se ponía aquí solamente los que tenían mayor prestigio dentro de la sociedad mexica lo podían utilizar, ¿sí? Los pipiltin o los que habían cautivado 5 guerreros durante la guerra podían usar al igual que de aquí que se denomina besote, ¿ah? Que es como una perforación que va aquí en el mentón. Ese solamente lo podían usar los señores principales de la sociedad mexica, ¿ok? Y obviamente, pues el tlatoani, el Hueytlatoani, que era el mero mero, pues tenía que tener esos adornos o elementos, ¿ah? Bien. Los principales tlatoanis Hueytlatoanis que tuvo, o tuvieron los mexicas, fueron, 11 Hueytlatoanis. El primero, Acamapichtli, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Que estos estuvieron en la etapa, vamos a decir, la etapa de donde tributaban a los de Azcapotzalco, que era principalmente el señor de Tezosomoc, ¿sí? El Hueytlatoani Tepaneca de Azcapotzalco. Y después va a tener él un hijo que se va a llamar Maxtlatl. Maxtlatl también los mexicas le van a rendir tributo a Maxtlatl, ¿sí? ¿Cómo le pagaban tributo los mexicas para vivir en Tenochtitlan antes de vencerlos con la Triple Alianza? Les pagaban con guerras. Ellos iban y ayudaban a los tepanecas a conquistar otros pueblos, ¿ok? Entonces, Acamapichtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca son los 3 Hueytlatoanis que estuvieron bajo el dominio de los tepanecas, ¿ok? Acamapichtli, Huitzilihuitl y Chimalpopoca, sí, aquí lo tenemos, Chimalpopoca, el escudo que humea, eso significa Chimalpopoca, ¿ok? Y después de ahí, Itzcoatl, sí, dijo, ¿saben qué? Debemos de liberarnos de el yugo de los tepanecas y vamos a unirnos. Itzcoatl fue quien se unió a Netzahualcóyotl y a Totoquihuatzin de Tacuba, y los 3 Hueytlatoanis juntaron su ejército y formaron la Triple Alianza y lograron derrotar a los tepanecas de Azcapotzalco, ¿sí? Al hijo de Tezosomoc llamado Maxtlatl, ¿sale? Y de ahí en adelante con Itzcoatl, hasta Cuauhtémoc, va a comenzar la etapa imperial mexica. Entonces, Itzcoatl no solamente derrota a Azcapotzalco, sino que empieza a realizar otras guerras hacia otras áreas de Mesoamérica y se empieza a expandir la Excantlatoloyan, o sea, el imperio mexica, ¿sí? Entonces, Itzcoatl, Moctezuma el Huicamina o Moctezuma I, después Axayacatl, Tizoc y Ahuizotl son los que van a hacer que este imperio vaya creciendo, ¿sí? Cada uno pues realizó guerras expansionistas para seguir obteniendo tributos de lugares tan lejanos. Ahuizotl fue por ejemplo el que llegó hasta el Soconusco, hasta allá por Chiapas, ¿ok? Fue el que conquistó algunas regiones de Oaxaca, por ejemplo, ¿sí? Ahuizotl también fue el que intentó conquistar a los purépechas o tarascos, pero no pudieron. Sufrió varias derrotas Ahuizotl, ¿sí? Después de Ahuizotl vendría Moctezuma Xocoyotzin, que ya con ya empiezan a llegar los españoles. Él tiene contacto con los españoles, lo apresan los españoles y se cree que incluso durante la conquista fue asesinado por los españoles, aunque hay 2 versiones de su muerte que iremos viendo después. Después vendría Cuitláhuac, el que enfrentó a los españoles durante la etapa de la Noche Triste y finalmente, y que moriría de viruela, lamentablemente. Y después vendría el último Tlatoani, Cuauhtémoc, que al final de cuentas resistió lo que es el sitio de Tenochtitlan, pero
decidió mejor rendirse para que la ciudad de Tenochtitlan cayera en 1521. Estos son entonces los 11 Hueytlatoanis, ¿ok? Los principales, para que ustedes los conozcan y puedan ubicarlos y posteriormente ahondar más en ellos si desean saber cuáles fueron los principales territorios que conquistaron cada uno de ellos. Religión mexica. Ya estaríamos entrando a la parte cultural de los mexicas. La religión mexica, ¿sí?, dominaba toda la vida cotidiana y espiritual de este pueblo, de esta civilización, ¿ok? Es decir, que, vuelvo a repetir, lo político, lo religioso y lo militar eran una sola cosa, ¿sí? O movía, digamos, los hilos de la sociedad mexica, ¿sí? Si tú nacías en esa época, eras un hombre, desde niño ya colocaban tu ombligo en el campo de batalla para que tú te unieras espiritualmente a lo que es a ese destino, ¿no? A enfrentarte en el campo de batalla y luchar por el pueblo mexica, ¿no? Luchar por la nación, por la patria, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, todos los aspectos de la vida cotidiana de los mexicas estaba regido por la religión, ¿sí? Que la religión mexica era politeísta, ¿sí? Creían ellos en varios dioses y cada uno de estos dioses pues tenía una particularidad o estaban dedicados a lo que es a una cuestión sobre todo relacionada con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la lluvia, pues vamos a tener un dios que precisamente da esa facultad, ¿no? Que exista la lluvia. Entonces, estos dioses, sobre todo de la religión mexica, se caracterizan por ser varios dioses, por eso es una religión politeísta. Pero los principales que adoraban todos los mexicas y que era como un culto oficial, así por parte de toda la sociedad mexica, era Tlaloc y Huitzilopochtli, ¿sí? Eran los principales que se encontraban en los dos adoratorios, se encontraban en la cima del templo mayor. Entonces, habían muchos sacrificios a Tlaloc, ¿sí?, que mayoritariamente eran niños, y habían muchos sacrificios en honor a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que eran sobre todo cautivos de guerra. Entonces, la idea, ¿sí?, de estos sacrificios humanos era la de seguir manteniendo la existencia del universo, del cosmos, ¿sí? Los mexicas se sentían con esa responsabilidad de mantener el equilibrio del mundo. Y la única manera en que ellos concebían en que podían mantener ese equilibrio del mundo era derramando la sangre y dándole corazones de sus enemigos a Huitzilopochtli y a Tlaloc. Huitzilopochtli, recuerden que también es la representación del sol de mediodía, el sol más poderoso, el sol más fuerte, ¿sí? Y recuerden también que estamos en una época en donde el sol se mueve. Si no queda clara esta idea, en un momento lo veremos. Entonces, durante esta época, durante la época prehispánica, durante los mexicas, etapa imperial mexica, perdón, se estableció un calendario que ya venía desde tiempo atrás, el cual era de 365 días, el cual constaba de 18 veintenas, ¿eh? O 18 meses, vamos a decirlo así, 18 meses. Un mes sabemos que tiene 30 o 31 días, o 28 o 29 en el caso de febrero. En aquella época no existían estos 12 meses, eran 18 veintenas. 18 por 20 nos da 360 y sobraban 5 días. O sea que se le añadían 5 días que consideraban como el fin de una era o el fin de una existencia. A veces, dentro de esos 5 días, la gente renovaba sus cosas porque pensaba que iba a acabar un ciclo e iba a iniciar otro. ¿Por qué? Porque así había ocurrido en 4 eras anteriores a la que estamos viviendo actual, que los mexicas le llamaban el quinto sol. Aparte de este calendario de 365 días, existía otro que era de 260 días, el cual era la combinación de 13 numerales con 20 signos o 20 símbolos, los cuales pues daban esta combinación de 260. Cuando el calendario solar y el calendario del Tonalpohualli, como se le llama el de 200 días,
coincidían, transcurrían 52 años, que es por eso que se le llama el siglo mexica, ¿no? Una etapa de 52 años, ¿ok? Y se realizaba una ceremonia de fuego nuevo, donde en lo que es en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, en el actual Cerro de la Estrella, ahí iban, sacrificaban a un cautivo de guerra y de su pecho le prendían fuego, que este fuego lo llevaban a toda la ciudad de Tenochtitlan para que volviera a renacer e iluminar otra nueva época. Entonces, como estamos viendo, para los mexicas y para en general los mesoamericanos, el tiempo es cíclico. Termina un ciclo, pero comienza otro. A veces este ciclo termina con un episodio de destrucción, pero esta destrucción al final vuelve a traer otra vez lo que es el inicio de otra era, ¿sí? Que al final otra vez va a tener un momento en el que probablemente se vuelva a destruir y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de este calendario de 365 días es que en ellas, ¿sí?, existían una serie de fiestas religiosas, las cuales tienen que ver pues con la gran variedad de dioses que tuvieron los mexicas, ¿ok? De ahí de los cuales vamos a ver los más importantes. Por ejemplo, ya dijimos Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ¿sí?, el principal patrón de los mexicas, ¿sí?, uno de los dioses principales, y bueno, más bien el dios principal de los mexicas, ¿ok? Junto con Tlaloc, que ya dijimos que es el dios de la lluvia. De este lado vamos a tener a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca va a ser uno de los dioses también muy adorados por parte de los mexicas, y no solamente de los mexicas, sino de los pueblos nahuas, o sea, de los pueblos que hablaban la lengua náhuatl. Tezcatlipoca pues era uno de los enemigos antagónicos número uno de lo que es Quetzalcóatl, que lo tenemos de este lado. Quetzalcóatl es el dios creador, ¿sí? Es el dios que creó a la humanidad, y Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, y no está aquí, pero hay otro que se llama Xipetotec, sí, o nuestro dios desollado. Estos 4 dioses van a ser los hijos principales de los grandes dos dioses duales, ¿ok? Entonces, básicamente son los dioses principales de los mexicas, ¿sí? Lo que son los 4 Tezcatlipocas, así les llaman. Y Tezcatlipoca, el negro, era el más venerado por parte de los pueblos nahuas, casi a la par que Huitzilopochtli, ¿sí? Cihuacóatl, la mujer serpiente, ¿sí?, que después va a dar origen a los mitos de la Llorona, ¿sí? Chicomecoatl, la diosa del maíz, ¿sí? Chicomecoatl es una fecha calendárica que se compone, como les digo, de numerales y de signos. En este caso es 7 serpiente, ¿verdad? Chicomecoatl, ¿ok? Xochiquetzal, la diosa del amor, pero más que del amor como lo conocemos en el mundo occidental, pues es de lo que es del matrimonio, ¿no? De la institución que era muy importante para los mexicas en aquella época. Coatlicue, que es la diosa de la tierra, que fue madre de Huitzilopochtli, y también madre de la luna, la diosa Coyolxauhqui, sí, que es la diosa de la luna. Hay un mito en donde Coatlicue pues se convierte en madre por haber guardado una bolsa de plumas y se embaraza de Huitzilopochtli. Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna, se enoja con Coatlicue e inicia una guerra en contra de su madre, y sus hermanos, los Censohuiznahuas, que eran las estrellas, la luna y las estrellas, hicieron todo lo posible por perseguir a Coatlicue, pero Huitzilopochtli nació del vientre de Coatlicue y derrota pues a Coyolxauhqui, la desmembra. Por eso aparece aquí la diosa Coyolxauhqui, pues separada de sus miembros, ¿no?, de sus 2 brazos, de sus 2 piernas. Y esto significa que el día vence a la noche. Es, digamos, la idea principal de lo que de este mito. Y así como esta historia, hay varios mitos, varias leyendas que pueden ustedes consultar en algunas obras que se han venido rescatando, algunas tomadas de códices. Por ejemplo, lo que es el libro que se llama Historia de los Mexicanos por sus pinturas.
en esta obra que fue escrita en el siglo XVI por españoles, sí, que estuvieron en contacto con los mexicas y recogieron sus tradiciones. Ahí ustedes pueden leer todo este tipo de la mitología, de cómo visualizaban el mundo, esta cosmovisión mesoamericana, que no mexica, esta cosmovisión mexica, perdón, que no solamente fue mexica, sino que compartieron todas las culturas o la mayoría de las civilizaciones mesoamericanas, ¿ok? Pues bien, esa sería la parte de religión. Entraríamos entonces a la parte de, ya para finalizar, del urbanismo. Los mexicas vivían en medio de un gran lago, en el cual construyeron un enorme complejo de edificios que se localizaban al centro de Tenochtitlan. Entonces Tenochtitlan es una ciudad lacustre, está en medio del lago de Texcoco, y a partir de ese gran centro que se empieza a generar en cuanto al centro ceremonial, teniendo como principal estrella de ese centro ceremonial lo que es el templo mayor, que por ahorita lo vamos a ver. Alrededor de toda esa mancha urbana que se construyó sobre el lago, después se construirían alrededor una gran cantidad de chinampas, ¿verdad? Que lo vimos en el video anterior. Son islas artificiales que construyeron los mexicas para poder sembrar y vivir y ganarle, por así decirlo, terreno al lago, ¿eh? Por eso las calles durante la época o las calles de Tenochtitlan en aquella época eran canales, ¿ok? Canales de agua. Eran caminos de agua, vamos a decirlo así. Entonces, alrededor de este centro ceremonial, se localizaban chinampas, donde vivían los macehuales o los macehualtin, en pequeñas chozas, las cuales en conjunto, este grupo de casas o grupos de familias, ¿sí? Que adoraban a un dios patrono y que tenían a veces también el mismo oficio, se denominan los calpulis o los barrios, ¿ok? Entonces, para decir barrio en náhuatl es calpuli, o era como que la idea de los barrios o colonias, ¿verdad? Como actualmente vivimos, pues también así los mexicas pues tenían como sus zonas, sus calpulis, sus colonias o sus barrios, ¿ok? Dentro de la ciudad de Tenochtitlan, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los edificios de Tenochtitlan destaca el llamado recinto sagrado. El recinto sagrado es el centro ceremonial, es el centro de la ciudad de Tenochtitlan, en donde se localizaba el Huey Teocalli. Ya dijimos que Huey es grande, ¿no? Lo enorme. Huey Teocalli viene de Teotl, que es sagrado, y Cali, casa, la casa sagrada, es decir, el gran templo mayor, ¿sí? O el templo mayor. Es más que nada la traducción que se le puede dar a Huey Teocalli, ¿sí? Entonces, era el templo mayor, el edificio más importante de los mexicas y se localizaba en el centro de Tenochtitlan y los mexicas no lo consideraban que solamente era el centro de Tenochtitlan, sino el centro mismo del universo, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es esto de que estoy hablando. Aquí vamos a tener una vista de lo que es la Cuenca de México, ¿sí? Y aquí donde está el círculo rojo vamos a hacer un acercamiento, ¿sí? Si hiciéramos un acercamiento ahí donde trazamos este círculo rojo, podríamos ver cómo se veía la ciudad de Tenochtitlan desde lo alto, ¿verdad? En medio de lo que es el lago de Texcoco, que estuvo dividido algún tiempo por un albarradón o una muralla que pusieron en el lago para separar parte del agua salada del agua dulce, que recuerden, el agua de Texcoco era mayoritariamente salada. Esta era la ciudad de Tenochtitlan. En el centro de Tenochtitlan vamos a encontrar el recinto sagrado del Templo Mayor. Y alrededor de ese recinto sagrado vamos a encontrar las chinampas donde vivían las demás personas. Toda esta ciudad estaba comunicado por 3 principales calzadas. Una que se localizaba al norte, ¿sí? Que era la calzada de Tepeyac, ¿sí? Que es la que estamos viendo de este lado, ¿sí? Lo que es la calzada de Tepeyac. Después estaríamos viendo otra calzada muy importante que iba hacia el poniente, que era la calzada de Tacuba, o de la llamada calzada México-Tacuba, o la de Tlacopan, ¿sí? Actualmente sigue existiendo esta avenida. Es una avenida principal que une
lo que es Tacuba con lo que es en el centro de la Ciudad de México, ¿sí? La calzada México-Tacuba. Y vamos a tener otra que va a ser la calzada de Iztapalapa, ¿sí? Son las tres principales calzadas que unían con tierra firme con lo que es esta isla, ¿verdad? O esta ciudad que estaba en medio de lo que es de este lago, ¿ok? Ahora, si hacemos otro acercamiento hacia el centro de la ciudad, pues vamos a encontrar el recinto sagrado, que estaba en el mero centro de esta isla que vimos aquí, de esta ciudad lacustre. El mero centro sería entonces aquí, lo que es el recinto sagrado, sí, que era un conjunto arquitectónico, que tenía nada más 3 entradas, 1, 2 y 3. Y pues solamente se podía acceder en caso de fiesta, ¿verdad? La gente podía acceder en caso de alguna celebración, y era donde se llevaban a cabo pues los grandes grandes festejos o rituales dentro de lo que es de Tenochtitlan. Vamos a tener que tener su juego de pelota, templo dedicado al dios del viento, Quetzalcóatl Ejecatl, ¿eh? Y aquí está la escuela principal de los Pipiltin, el Calmecac, ¿eh? En lo que es el templo mayor, ese sería el mero templo mayor con sus 2 adoratorios, Tlaloc y Huitzilopochtli. La casa de los guerreros Águila, la casa de los guerreros Jaguar, las 2 órdenes principales de los de la milicia o de los soldados mexicas, ¿sí? El templo del Sol y en lo que es el templo de Ejecatl, ¿verdad? Que se encontró en lo que es actualmente Pino Suárez, y un gran muro de cráneos, ¿sí? Que se llama el Hueyzompantli, ¿sí? Esta palabrita otra vez, Gran Zompantli, ¿sí? Uno de los hallazgos más recientes que se han localizado en lo que es actualmente en las excavaciones en la Ciudad de México. Se siguen encontrando restos de estos edificios y de este recinto sagrado. Y entonces nos vamos a ir ahora hacia el centro de la mera ciudad, o sea, a lo que es aquí está una reconstrucción del recinto sagrado que les decía tenía nada más 1, 2 y 3 entradas, ¿sí? Ahí se podían entrar y se localizaban aquí, o se realizaban dentro de ella lo que son las fiestas más importantes dentro de Tenochtitlan. Y eso que estamos viendo aquí, pues ya dijimos que son algunas chinampas, y dentro de estas chinampas pues vivían varias familias que se denominan los calpulis, o sea, los barrios, ¿ok? Y pues aquí tenemos una reconstrucción elaborada por un usuario de Minecraft, ¿verdad? De cómo más o menos era el templo mayor, 40 metros de altura aproximadamente, y el adoratorio de Tlaloc y de Huitzilopochtli, ¿sí? Entonces aquí en la cima se realizaban sacrificios humanos, ¿sí? Se les cortaba la cabeza a los sacrificados y se aventaba el cuerpo por las escaleras llegando hasta el fondo. Ahí en el fondo lo recuperaban los soldados que habían capturado a este prisionero de guerra, se lo llevaban a sus casas y se lo comían, porque ya consideraban que había sido bendecido, por así decirlo, por los dioses, ¿verdad? O Tlaloc o por Huitzilopochtli, y consideraban pues que era carne sagrada lo que comían, ¿no? Carne humana, es decir que se practicó el canibalismo ritual en lo que es en Tenochtitlan, perdón. Sí hay restos arqueológicos, huesos que tienen marcas de dientes, de que efectivamente pues se practicó ese ritual, sí, ese ritual del canibalismo. Y aquí estamos viendo una de sus principales obras escultóricas de los mexicas, que sería la denominada Piedra del Sol, ¿sí? Con esta vamos a terminar, vamos a describir principalmente la historia que tiene aquí adentro. Aquí los mexicas están contando una historia muy importante para las civilizaciones mesoamericanas. Usualmente a esta piedra se le denomina como el calendario azteca, porque tiene aquí los 20 signos del calendario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había un calendario ritual que tenía 20 signos? Bueno, aquí están los 20 signos. Flor, Zipactli, Casa, Quetzalcoatl, que es lagartija, Coatl, serpiente, Miquistli, muerte, etcétera, ¿no? Son 20 signos, los cuales estos 20 signos se combinaban con 13 numerales, ¿ok? Y daban lugar a una fecha, como por ejemplo esta de aquí,
que es carrizo, y 13 puntos, que da igual a 13 carrizo. Es una fecha muy importante por ahí de la época de Axayácatl, ¿verdad? Uno de los principales huaytlatoanis que se expandieron militarmente por Mesoamérica. Bueno, esta piedra, sí, que estamos viendo aquí, es la parte de arriba de lo que iba a ser un Temalacatl, o una piedra de sacrificio gladiatorio. Había un ritual en donde los mexicas, ¿sí?, amarraban a un cautivo de guerra, y se podía salvar este cautivo de guerra si lograba defenderse de otros 5 guerreros mexicas que llegaban y lo combatían, ¿sí? Si este guerrero que estaba amarrado a esta piedra, ¿sí?, lograba liberarse, pues era condecorado con honores, ¿sí? O le daban la oportunidad de formar parte del ejército mexica, ¿sí?, como alto rango. Pero pues muy pocos lo lograron, ¿eh? Obviamente los mexicas, cuando tenían a un cautivo de guerra, pues le hacían este ritual llamado el Tlacaxipehualistli, ¿sí? Bueno, se le denomina el sacrificio gladiatorio, y se realizaba en una fiesta en honor a un dios importante que se llama Xipetotec. Por eso está vestido como ese dios, el Xipetotec, ¿verdad? Entonces lo que hacía estos guerreros eran vencerlo, y pues una vez que lo vencían, lo desollaban, le quitaban su piel, y eso se lo ponía un sacerdote, y que significaba lo que es como la tierra, ¿ah?, que cuando es invierno pues se quita lo que es su piel y se vuelve a renovar en primavera, ¿sí? Era como esa metáfora de la renovación. Entonces como que se quitaba su piel antigua y se ponía su piel nueva, y por eso pues desollaban a este sacrificado y le quitaban su piel y se lo ponían, ¿de acuerdo? Entonces es el sacrificio gladiatorio. Para eso iba a servir esta piedra. Lo malo es que se rompió de lado, de lo que iba a estar hacia arriba. Se rompió de una parte, ¿sí? Y ya por eso la enterraron, ¿de acuerdo? Esta piedra del sol nos cuenta una historia, la historia del quinto sol, ¿sí? Es decir, que para los mexicas vivíamos en una época, y para ellos habían pasado otras 4 épocas anteriores. La época donde, por ejemplo, ¿sí?, habían sido los seres humanos, habían sido gigantes y habían sido devorados por un jaguar en un tiempo que fue el 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 jaguar, o en la época 4 jaguar, es decir, en el sol del jaguar, en el Ocelotonatio, ¿sí? Esa fue una era que terminó cuando los jaguares devoraron a todos los seres humanos, y ahí se acabó una era e inició otra, donde el principal elemento fue el viento, que estamos viendo aquí, a Ejecatl, ¿sí? O el Ejecatonatiu, o el sol de viento. Entonces aquí 1, 2, 3, 4 son los símbolos que siempre se repiten, el número 4. En esta época los seres humanos fueron destruidos por huracanes, y los seres humanos se convirtieron en monos, los sobrevivientes, ¿verdad? Y así se terminó una era con la destrucción de grandes huracanes, y va a surgir otro, que va a ser el Quiahuitl-Tonatiuh, es decir, el sol de lluvia de fuego, ¿sí? Donde aquí los seres humanos fueron exterminados con una lluvia de fuego, y los que sobrevivieron se convirtieron en guajolotes. Y de este lado vamos a tener el Atl-Tonatiuh, el sol de agua, donde la humanidad, sí, fue destruida por inundaciones, y los que sobrevivieron se convirtieron en peces, ¿ok? Entonces son las 4 eras anteriores a la época actual que están marcadas en este símbolo que estamos viendo aquí, que se llama el símbolo de Olin, el símbolo de movimiento, y con sus numerales 1, 2, 3, 4 movimiento. El Nahui Olin, C-O-M-Y, Nahui Olin, ¿ok? 4 movimiento, entonces es el quinto sol que es el que se mueve, y para que se mueva necesita sangre, ¿ok? Porque los dioses se reunieron en Teotihuacán para que naciera este quinto sol, y se tuvieron que sacrificar, entregar su propia sangre y corazones para que este sol siempre se estuviera moviendo. Por eso es 4 movimiento, 4 Olin, que es el sol que nace, está en la cima de su esplendor, y después se va al inframundo cuando se da el atardecer, ¿ok? Y es un ciclo que siempre se repetía, y por eso es que creían que el quinto sol iba a terminar
con movimiento, quizás con algún terremoto, ¿verdad? Era como se iba a terminar el quinto sol e iniciaría el sexto, ¿verdad? El sexto sol. Entonces, esto es a grandes rasgos, pues las características culturales de los mexicas. Entonces, este es un acercamiento de los símbolos que les digo, los símbolos calendáricos, ¿sí? Y de lo que son los símbolos de las 4 eras anteriores y el símbolo general de Olin, que es este que estamos viendo aquí. Este es Olin. Vean cómo este símbolo se repite aquí mismo. El símbolo de Olin, que significa el símbolo de movimiento, ¿de acuerdo? Y en medio de él, pues está el sol, con su boca de cuchillo de pedernal, que devora corazones humanos, ¿ok? Ese es más que nada el significado, al menos de la parte central de la piedra del sol. Y recuerden que esta piedra no era un calendario tal cual, ¿sí? Y tampoco no es azteca. Es la piedra del sol. No es calendario azteca porque no lo hicieron los aztecas, lo hicieron los mexicas. Y no era calendario porque no tenía esa función. A pesar de tener los símbolos calendáricos, lo único que representa aquí es el tiempo, ¿sí? Quizás el tiempo cíclico, pero de ahí en fuera que se convirtiera esto en un calendario, pues no. Lo que narra aquí, como les digo, es la historia del quinto sol, ¿de acuerdo? Y por mi parte, pues eso sería todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.